Mauricio, pues qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien tú, ¿cómo estás? Bien, 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 pues aquí un gusto platicar pues de este libro que nos narra pues esta experiencia como músico, como persona, ¿no? De ser un integrante de los bunkers. Y para empezar, ¿cómo nace la idea del libro, ¿no? Escribes por ahí que siempre te dio pues como cierta pena o cierta vergüenza hablar de estas cosas tan personales que es como la historia de los bunkers. ¿Cómo nace? ¿En qué momento dices es el momento de escribir? Nace yo creo que un poco pues, o sea, se dan varias situaciones, yo creo. Lo primero es que nosotros después de estar como varios, como 5 o 6 años inactivos, a fines del 2019 hicimos un par de conciertos con los Bunkers en medio de un estallido social que hubo en Chile. Eso por una parte, eso yo creo que me volvió como a unir sentimentalmente con las canciones que había dejado de tocar hace un rato. Eso por una parte. Dos, yo creo que la pandemia también influyó eh, en el sentido de tener el tiempo para escribirlo y también yo creo que para todos fue en alguna medida un tiempo como de introspección, darse cuenta de algunas cosas, poder revisar, calibrar mejor las historias personales y también coincide con que es la misma época en que mi hijo se empieza a interesar por la música, entonces sentí que en cierta forma compartir mi experiencia podían ser valiosas para alguien más. Yo creo que todos esos factores se juntaron un poco como para eh, desencadenar la escritura del libro. Y luego podemos hablar un poco de esta estructura que le das, ¿no? Porque nos vas explicando algunas partes de manera no lineal como tal, con algunos saltitos en el tiempo, algunos backs, ¿no? Algunas veces te vas un poco más adelante, pero nos Ujú. vas explicando la esencia de las canciones, ¿no? Desde el detenido hasta la velocidad de la luz, ¿no? Que son la primera canción del primer disco hasta el último track Ujú. de lo último que editaron, ¿no? Y en esta estructura lo va relacionando con cosas tanto muy personales, que es lo que pasaba, lo que pensaba, lo que estabas viviendo con Francis, que son prácticamente quienes llevaban el peso creativo en cuanto a la composición de los bunkers, y lo mezclas con estas historias y a la vez con algo también muy interesante que me recuerda a esto que narras de estos libritos para aprender guitarra y nos desmenuzas también las armonías, ¿no? O sea, literal, tono por tono y cómo escogieron y cómo en alguna canción de repente tocaban un tono que no sabían ni siquiera cómo se llamaba ese tono por lo complicado que era, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollas esa estructura combinando todo? Mira, al principio yo tenía una estructura bastante más rígida, se podría decir, en la que tenía pensado una canción, una historia, una canción, una historia, una canción, una historia, y como todo muy apegado, digamos, como a ese molde como rígido. Casi prácticamente iba a escribir un libro de 20 pequeños capítulos y que cada capítulo iba a ser una canción. Pero cuando le mostré lo que llevaba escrito a Alejandro Zambra, que terminó siendo el editor del libro, él como que me ayudó a comprender el libro de una manera un poco más amplia, más general. Me acuerdo que una de las preguntas que me hizo en un comienzo fue como, ¿te gustaría que alguien se saltara un capítulo porque le gusta más una canción y fuera directo a la canción que le gusta y a lo mejor dejar de leer otra? Y yo le dije no. Le dije que no, entonces me dijo, bueno, entonces quizás tu estructura no tiene que ser tan elemental en el fondo, yo creo que era lo que me decía. Y ahí yo empecé a comprender que, bueno, a lo mejor en ciertos capítulos ya podía hablar
de grupos de canciones, y coincide también con un poco con la evolución del grupo, porque quizás los dos primeros discos de los Bunkers son colecciones de canciones independientes, siento yo. Pero a raíz de, o a partir de La Culpa, Vida de Perro, Barrio Estación, siento que ya son grupos de canciones que tienen que ver entre sí y están muy relacionadas y entre ellas, independiente que tienen un valor, su valor en particular, digamos, en la manera en que se relacionan dentro del álbum, generan un, no sé si un concepto, pero por lo menos cuentan una historia también paralela, digamos. Entonces, todo, de hecho, si tú te fijas, como las primeras canciones que se explican en el libro están un poco más ceñidos a ese como patrón inicial, y desde La Culpa en adelante ya el libro se empieza a abrir y empieza a incorporar ya otras aristas, se podría decir. Yo creo que se nota en el libro un poco en la evolución de la escritura también de cómo yo empecé a tratar el libro de una manera diferente. Y me gusta porque es como que parte como muy pequeñito y termina como muy abierto, siento yo. Me gusta ese recorrido que tiene la narrativa del libro. Claro, y algo también que nos gusta mucho, ya hablando como del contenido en sí, es conocer, te veo tomar, por ejemplo, ahorita tu taza de los Beatles, ¿no? Entonces, este, esta, pues este desparpajo o esta libertad o este quitar el velo, este revelar sin ningún tapujo las influencias que tiene cada una de las canciones, ¿no? Sin, sin, sin hablar como de que como banda inventaron el hilo negro, nada, cosa que revolucionaron muchas cosas, pero todo tiene una influencia muy clara que nos marca desde las canciones de los primeros dos discos hasta las últimas, ¿no? Donde puedes ampliar las trompetas de The Clash, ¿no? Entonces, eso también me parece increíble como desvelar eso, ¿no? O sea, esta canción viene de tal, tal, tal y tal. Sí, yo creo que nosotros como banda, para empezar, siempre nos hemos sentido, es que siempre hemos sido como muy fanáticos de la historia del rock and roll y de la música popular en general, y siempre nos hemos sentido como un eslabón. Nunca, yo por lo menos, o sea, que soy como bien melómano, no, me cuesta encontrar como tanto la originalidad, o no sé no sé cómo llamarlo, digamos, pero siempre he sentido que la música avanza en la medida que se siente como parte de una tradición musical, desde el folclore, desde el blues, todo lo que quiera. Y bandas latinoamericanas como nosotros somos deudores, en el caso de nosotros, de la nueva canción chilena, de los movimientos folclóricos de los años 70, del rock and roll clásico, de la música electrónica, del pop, de todo. Entonces, a mí me parece que como eh, abrir en ese sentido como en términos de la conversación, en términos de la influencia, de la importancia que tienen otros músicos para uno, ya sean antiguos o contemporáneos, con los que uno le tocó trabajar también, como no sé, en el caso, lo que, por ejemplo, el mismo caso de Meme o de los Tacuba. Todo ese tipo de cosas me parece que es bueno compartirlas, ¿cachai? Como no veo por qué, no veo por qué no, en realidad. ¿Cachai? Claro, y aparte nos abren un panorama, finalmente, como uno también, como consumidor de la música en español, de la música latinoamericana, ver pues esos vasos de comunicación que mantuvieron desde el principio, ¿no? Con Carlos Cabezas, con más Ujú. integrantes de los Jaivas, que de repente el segundo disco se los produjera Álvaro Enríquez, ¿no? Que acabaran trabajando con Meme, ¿no? Es, eh, no sé, como que tuvieron siempre tuvieron y estuvieron en ese momento y, y fueron reconocidos desde muy temprano por gente como los Jaivas, ¿no? O como Álvaro Enríquez. Ujú. Sí, tuvimos la fortuna de tener ese reconocimiento, diría yo, como a temprana edad, por así decirlo. Pero también, o sea, también tengo muy claro que obedecía a un trabajo que estábamos haciendo, o sea, no era tampoco como gratuito, ¿cachai?
tenía que ver mucho con una ética de trabajo que el grupo siempre tuvo desde el comienzo y una responsabilidad también, creo yo, con los talentos de estarlo constantemente desarrollando, de inquietud artística, de ir cambiando disco a disco. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que en ese momento llamaban mucho la atención. Digo, hasta el día de hoy yo creo que son valores que uno podría apreciar en cualquier artista. Y afortunadamente sí, ahora no siempre eso es captado por otro, y nosotros sí tuvimos la fortuna de que eso lo captara gente como Carlos Cabeza, o como el Álvaro, o como lo mismo que hablábamos o los Jaivas. Sí, sí, él sí también tiene una cuota tiene una cuota de fortuna y una cuota de búsqueda, creo yo. Claro, y algo también que a mí me parece como delicioso dentro del libro, son esas historias también que de repente, o esas anécdotas que, no sé, de compartir la cena con Charlie García y acabar esa noche viendo una de las locuras de Charlie García, ¿no? O una fiesta en éxtasis en casa de Pepe Casanova, ¿no? Entonces, compartiendo ahí con un bajista de los Smiths. Entonces también el libro tiene pues esa carne que son como pues estas anécdotas que siempre a alguien que somos fans de la música nos encanta, ¿no? Que es ese como lado chismoso, por decirlo, ¿no? Sí, tiene un par de anécdotas, como tú dices, que yo creo que en cierta medida está como siempre, por ejemplo, en particular lo que hablábamos recién de lo que tú comentabas de, de la fiesta en casa de Pepe, o sea, es para justificar en cierta medida por qué nace una canción como Bailando Solo, o qué es lo que Uh-huh. lo puede, o sea, me parece que una de las cosas bonitas que tiene el libro es como manifestar que una canción puede ser gatillada tanto como algo tan pedestre como una fiesta, como encontrarte a lo mejor con una dirigente de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, y en el fondo cada uno puede derivar en una canción igual de valiosa, digamos, con orígenes muy distintos, con sentidos muy distintos, con objetivos muy distintos, pero cada una tiene un valor por sí mismo y por igual, creo yo. Y a mí me gusta eso del libro, digamos, eh, como que cuente que, claro, una canción puede salir de una fiesta o puede salir de un encuentro con una persona como aquella dirigente, o porque alguien te rompió el corazón, o porque de repente un compañero te dijo algo, O incluso o porque leíste algo en el diario. o el spot de las zapatillas, del anuncio de zapatillas, ¿no? O sea, que se puede encontrar una canción en cualquier lado, ¿no? Ajá, exactamente. Y, y yo creo que todo eso tiene que ver con el espíritu del libro que tiene, o sea, que yo creo que en el fondo quiere como incentivar eh, la composición, creo yo. Creo que eso se hace muy bien. Sin embargo, también desde el análisis, obviamente, completamente personal, haces, no sé, cómo está, obviamente es una analogía, tal vez no sea muy cercana, pero la última película de Chazelle, de Babylon, donde habla sobre el cine y lo maravilloso que es el cine, pero también lo horrible que puede ser la industria, ¿no? Nos hablas de eso horrible, que finalmente algo que acabó pesando para que los bunkers decidieran poner una pausa fue esa pesadumbre de la industria sobre ustedes, ¿no? Donde ya no Ajá, solo eran estos chiquillos que se tenían que subir al escenario y hacer canciones, sino administrar un ajá, montón de cosas que los rebasaban y que la industria ajá. acaba siendo horrible a veces, ¿no? Sí, como en ese sentido el libro también me interesaba que contara como no solo como los triunfos, las alegrías que puede tener uno en este camino, sino que también ciertas vicisitudes o ciertos obstáculos que a veces hacen que la carga también sea pesada, digamos. No, o sea, independiente de lo maravilloso que este trabajo, también tiene sus bemoles, y en ese sentido creo que el libro es muy sincero en ese aspecto también. No era la idea de esto de como hacer un libro como,
miren, aquí hay una lista de nuestros triunfos y alegrías y se las quiero presumir, o sea, para nada. Creo que en ese sentido el libro es muy sincero y cuenta, sobre todo, volviendo a lo que te decía delante, yo creo que la idea es como traspasar una experiencia. Y que alguien que tiene una banda o que está partiendo una banda o empezando una carrera como compositor o como cantante o lo que sea, lo lea y le sirva, digamos, y sepa que también no todo es como miel sobre hojuelas, digamos. Claro, es difícil. Y por supuesto también está el lado humano que marcas en la relación, y en la relación tan complicada que puede ser por tanto tiempo estar con tus amigos, pero a veces la convivencia también es difícil, ¿no? El lado humano a veces también pesa demasiado, ¿no? Sí, como en todos los grupos de trabajo, yo creo. Y sobre todo cuando hay lazos de amistad, en el caso de nosotros también hay lazos familiares. Habemos dos parejas de hermanos. Eso yo creo que también a Mm, nosotros nos salvó muchas veces de no agotarnos antes o de no, como decimos en Chile, de no tirar la toalla, de no tirar la toalla antes. Eh, pero eh, sí, o sea, yo creo que son cosas normales, como no veo que, no sé, siento que en todos los grupos de trabajo existen ese tipo de historias y también transparentarla me parece increíble, como todo lo que tiene que ver con, como te decía, con la alegría, con de repente sentirte premiado porque fuiste a un festival y te fue muy bien y te provocó una alegría inmensa tocar ante tanta gente, etcétera, etcétera. Y también ese tipo de cosas, como que de repente, chuta, puta, estamos cansados, estamos agotados, eh, necesitamos descansar, necesitamos un respiro. Es normal, digamos, no. Creo yo que hoy día hay como una especie como de cultura y de enseñanza como de poca tolerancia, sobre todo a la gente más joven, como de poca tolerancia a la frustración, ¿cachai? Hoy día y como que siento que en ese sentido también el libro se hace cargo un poco de eso, de que, bueno, también tenemos que lidiar con cosas y tenemos que saber sobrellevarlas, y a veces puede eso durar mucho tiempo, y después también nada tan blanco y negro en el fondo, sino que hay una escala de matices como en la vida, ¿no? ¿Cachai? Si la vida la vida de un grupo al final no se termina, no termina siendo muy distinto que la vida de una persona, ¿cachai? claro, y en ese sentido, pues eh, viene una segunda parte o una nueva etapa de los búnkers, ¿no? Que el libro la deja abierta como a esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Leímos el libro, sabemos todo lo que pasó y ahora pues está de regreso y es por algo, o al menos que marcas que es como muy lindo, ¿no? Finalmente el amor de los cinco por estar en un escenario o simplemente por estar en la camioneta apretado para ir a un escenario, esa es la magia, ¿no? Que traigan los bunkers de vuelta y esa es la magia que este libro nos hace ver y que ahora cada show que vemos de los bunkers lo vemos de una manera completamente distinta, ¿no? Sí, yo creo que para la gente que lo ha leído y que lo va a leer, sí de enfrentarse a un concierto del grupo, sobre todo en esta etapa, y después de haber leído el libro, sin duda es como, yo creo que una experiencia diferente. Claro, Sí. claro, ¿no? Ahora después de haber leído, es así como de cuando cuando toquen alguna canción y verlos en el escenario y saber de dónde viene, ya es una experiencia distinta, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y Qué en ese bueno. sentido, sí, sí, claro. Y en ese sentido, están tocando los bunkers, tienen muchísimos festivales, muchísimas presentaciones para este año. Tú, en cuanto a la escritura, ¿qué sigue? Porque también me gustó mucho tu forma de escribir y narrar, y también sería muy interesante, por ejemplo, tal vez después ver esta experiencia con Lanza Internacional, esta experiencia que tienes como músico chileno en México, ¿no? Esta experiencia con Pepe Aguilar, ¿no? De repente estar
tocando con un monstruo en el mejor de los sentidos como Pepe Aguilar y esas giras, también como para músicos y para la industria también sería interesante conocerlo, no sé, ojalá lo tengas por ahí en plan. Que no me gustaría hacer una segunda parte del libro. Creo que si algún día me interesa, como que me motivara a escribir un segundo libro, yo creo que sería de características diferentes. Se me haría como un poco, eh, bueno, repetitivo. Tener que escribir el mismo libro, pero ahora de los 10 años que siguen. A no ser que pasaran 30 años o 20 años más y a lo mejor dijera, vale la pena ahora hacer la versión aumentada, por así decirlo. Pero no sé. También me parece que creo que la historia del grupo hasta el año 2014, que es cuando nos tomamos un receso, creo que también hay una historia concreta y muy como definida, encerrada ahí, ¿cachai? Hasta ese momento. Y me parece que es bonito que esté el cierre ahí. Ya ahora todo lo que tenga que ver con el futuro de la banda y todo eso ya se verá, y si algún día vale la pena también a lo mejor ponerlo por escrito, llegará su momento, pero no es algo como que sienta yo que desde ya haya que tenerlo como muy pensado, porque no es así como funcionan las cosas ni cómo nacen los libros, creo yo. Claro, lo entiendo perfecto. Y en la banda que sigue, están trabajando nuevas canciones. Nos queda claro que esa inquietud creativa que tienes tú como tu hermano de estar componiendo, se vienen nuevas canciones de los Bunkers. ¿Qué sigue? Se viene una canción nueva esta noche. A las 0 horas se publica una canción nueva que se llama Bajo los árboles. De hecho, una vez que termine esta entrevista, a las 6 de la tarde de acá de México, se va a estrenar el video. Estrenamos el video a las 6 y hoy día a las 12 de la noche va a estar disponible en todas las plataformas digitales. Este fin de semana, mañana nos vamos a Pachuca, vamos a estar tocando ahí. La próxima semana vamos a Guadalajara, al Teatro Diana, y así el 7 y 8 de junio vamos a estar en el Auditorio Nacional. Tenemos fecha en toda la República hasta fin de año prácticamente. Así que hay mucha actividad, afortunadamente. Perfecto. Pues Mauricio, te agradecemos muchísimo estos minutos. Por supuesto, te Gracias, agradecemos la gracias a ti. música y ahora compartirnos pues esa esencia que había con los Bunkers que ahora nos hace sentirnos mucho más cercanos. Gracias, Eduardo, por el espacio para poder hablar de este libro de Canción para Mañana. Y nada, a toda la gente que escuche esta entrevista, invitarlos a que lean el libro, les va a gustar. Claro, porque no es un libro especialmente para fans de los Bunkers, sino para cualquier músico o cualquier persona que le guste la música como tal, es un libro para todas estas personas. Sí, para grandes y chicos. Exactamente. Perfecto, Mauricio, te mandamos un abrazo y nos estamos viendo por ahí. Un abrazo, Eduardo, muchas gracias. Chao.